10 minutos faltan para las 9 de la noche en Locos de Cordura. Sí, estamos en comunicación con Claudio Gorenman, referente del Movimiento de Espacios Culturales Autogestionados, MECA, y miembro de Abogados Culturales y también uno de los coordinadores del Centro Cultural Matienzo. Claudio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, recién te contamos que estábamos hablando con Maya Minovich, que nos estaba contando en rasgos generales cómo había sido la manifestación y cómo vienen siendo los ataques constantes y repetidos del gobierno de la ciudad a ciertos espacios autogestionados para digamos, difundir la cultura. Pero nos encantaría que nos cuentes un poco más el tema legal, cómo viene siendo del conflicto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mira, es un tema bastante delicado y algunas cosas están bastante sujetas a interpretación. La realidad es que en el último mes se clausuraron unos 20 centros culturales en toda la ciudad de Buenos Aires, que es un número altísimo. Las clausuras fueron por diversos motivos. Nosotros, digamos, no solo MECA y Club Cultural Matienzo, sino también la asamblea que se armó, que se llama La Cultura No Se Clausura, entendemos que esas clausuras son injustas e ilegítimas, principalmente porque se basan en cuestiones técnicas muy menores que en ningún caso ponen en riesgo la vida o la seguridad de las personas. Tenemos casos como el Café de los Patriotas, que los clausuraron por dar una clase de tango para 20 personas, porque no tenían permiso para hacer clase de tango, o la 15, que los clausuraron porque había gente bailando cuando no tienen permiso de baile. Que son todas cuestiones que en principio vienen de la mano de la falta de una ley de centros culturales en la ciudad de Buenos Aires, pero hay otros casos que son igualmente graves porque vienen, por ejemplo, por no tener un certificado de evaluación positiva, que Defensa Civil le toma 2 o 3 meses emitir cuando ya están todos los papeles hechos. Y no estamos hablando de lugares nuevos, estamos hablando de lugares como la Gran Sancho o el LP, la Gran Jaime. Son lugares que son súper seguros, que funcionan hace un montón de tiempo y que, digamos, es una formalidad simplemente. Y sin embargo el gobierno de la ciudad, a través de los inspectores, va y pone una faja de clausura cuando bien podría dejar una intimación o ayudar o asistir para que estos papeles salgan más rápido. Totalmente. Así que estamos en un momento bastante crítico. Claudio, como decías, digo, no se puede llegar a una mediación, digo, con algún abogado mediador entre el gobierno de la ciudad o que los centros culturales, digo, está bien, con una instancia legal, algo medio, digo, no traten o sea, tener una opinión, no sé, una representación por parte de un abogado mediador, ¿puede ser? No, esa instancia no existe, esto es una voluntad política, no una cuestión jurídica. Digamos, se habló en algún momento de generar una especie de amparo colectivo, pero lo cierto es que, como dije, esto es una cuestión que es muy difícil de dilucidar, porque yo qué sé, nosotros podemos interpretar o argumentar que clausurar un espacio por hacer una clase de tango es ridículo, y la respuesta del gobierno de la ciudad es, bueno, nosotros tenemos la potestad de hacerlo porque no tiene permiso para hacer una clase de tango. Como te digo, esto tiene que ver con voluntad política y con estirar la ley a donde no quiere ir. Siempre nosotros podemos agarrar y decir, bueno, existe un derecho constitucional al acceso a la cultura, pero la realidad es que para probar que hay un patrón desde lo jurídico es muy complicado. Es mucho más fácil hacerlo desde lo político, porque ayer mismo tuvimos 5.000 personas en la puerta de la jefatura de gobierno manifestándose pacíficamente, y es el primer paso hacia un camino que esperemos lleve a que se levanten las clausuras injustamente puestas y que pare esta ola de clausuras a espacios culturales. Para que la gente se dé una idea más o menos en qué consiste este tema de la clausura. Llega un inspector de forma sorpresa, dice no tienen tal certificado, no tienen tal permiso, los clausuran, y después ¿cómo son los pasos a seguir? Bueno, para levantar bueno, y ahí está el gran problema. Obviamente, digamos, en los medios especialmente se especula mucho respecto de cuál es el motivo de fondo. Algunos interpretan que esto es una persecución a la cultura independiente, en otros casos se interpreta que esto es una cuestión puramente recaudatoria. Lo cierto es que lo recaudatorio me parece bastante evidente. El tema es así, teóricamente para levantar una clausura lo único que tengo que hacer es ir a Pellegrini al 200, que es donde están los controladores de faltas, sortear el controlador y probar que ya subsané
la falta que se me imputaba para hacer la clausura. Esto lamentablemente toma mucho tiempo por cuestiones burocráticas, a veces 3, 4 días o hasta una semana, que es muchísimo. Pero una vez que yo acredito que subsané la falta, teóricamente me la tienen que levantar inmediatamente. El problema surge porque si algún espacio cultural va sin una representación legal, que esto es absolutamente posible porque no es obligatorio ir con abogado, los controladores muchas veces doblan la ley y te dicen que para levantarte la clausura tenés que pagar una multa. Y entonces ahí viene uno de los motivos de fondo, que es que uno sin quererlo termina pagando una multa de 10.000 o 15.000 pesos. A veces te dicen que te la pueden hacer en cuotas, pero finalmente terminás pagando una multa altísima cuando ni siquiera se te dio la oportunidad de defenderte o de argumentar si realmente existía una razón o no para esa falta. Y de todos modos, por ejemplo, pasa en ciertas situaciones que, estoy hablando específicamente del Centro Cultural Matienzo, como recién nos contaba Maya, que fueron repetidamente clausurados, o sea, subsanan esa falla y al tiempo vuelven a caer inspectores y a clausurar por otro motivo que casualmente no habían visto la vez anterior. Sí, bueno, eso también es bastante común y en principio, digamos, eso se puede explicar primero porque cuando te vienen la primera vez y te encuentran esa pequeña cosita que vos no habías visto o que ellos creyeron encontrar, la subsanás. Entonces la próxima que vienen, pues ya está resuelta, encuentran otra. Como te digo, más allá de la cuestión de las faltas, es decir, las leyes habilitatorias, especialmente cuando no tenés una verdadera ley de centros culturales, es una cuestión bastante compleja y siempre te puede encontrar alguna cuestión. El tema tiene más que ver con las clausuras, ¿sí? Porque a lo sumo uno puede apelar la multa, algún juez eventualmente, si tenés un buen abogado, o te lo puede cambiar por trabajo comunitario, por hacer algún taller para alguna fundación. Esas cuestiones se pueden resolver en el caso de espacios culturales. El tema es que cuando te clausuran estás una semana cerrado y tenés la programación, es un costo económico también muy difícil, vos, digamos, tenés mucha gente trabajando y si no llegas a fin de mes lo sufrimos todos. Claudio, ¿por qué pensás que hay tanta, digámoslo así en criollo, tanta mala leche de parte de los inspectores y demás? Es como para ir directamente a clausurar en lugar de mediar, como decías recién, con alguna otra medida un poco menor. ¿Por qué pensás que van directamente a esto, que obviamente saben y son conscientes, porque lo saben, que perjudican altamente a todos los centros culturales, como a mucha gente, porque eso incluiría a empleados, a dueños del comercio, a artistas y demás? Bueno, esto es una opinión personal, ¿sí? Esto no refleja ni la opinión ni la opinión de la Asamblea de la Cultura No Se Clausura, pero tengo mucha experiencia en todo este tema. Yo creo que es una combinación de dos cosas. Por un lado, estoy absolutamente convencido que esto es una política recaudatoria, no destinada específicamente a los centros culturales, sino a una política generalizada de recaudación a través de clausuras y multas. Y el único tema ahí es la segunda pata, que es que creo que esta ciudad de Buenos Aires tiene una política cultural bastante deficiente en lo que tiene que ver con el cuidado y el fomento de los espacios culturales independientes y autogestivos. Entonces, lo que termina sucediendo es que vos tenés un montón de espacios culturales que no tienen una ley de centros culturales, que no tienen recursos suficientes, que no tienen una ley de fomento adecuada, y es mucho más fácil encontrar ahí alguna falta que genere clausura. Entonces tenés ahí dos elementos que en conjunto hacen que se sucedan todas estas clausuras que son muy difíciles de lidiar, especialmente para los espacios más chicos que no tienen espalda para por lo menos bancar unos días, o que no tienen el número de abogados culturales para llamar y pedir ayuda. Entonces, como les digo, es una cuestión muy complicada, muy delicada, y que requiere una respuesta política más que jurídica. Y eso fue lo que fuimos a buscar ayer. También lo que hicimos desde la Asamblea fue pedir una audiencia con Mauricio Macri, otra audiencia con Hernán Lombardi, y vamos a esperar una respuesta y sentarnos a exigir, porque entendemos que tenemos un derecho, que se cumpla la Constitución y que los espacios culturales sean cuidados y protegidos como corresponde. Claudio, recién le preguntaba a Maya, ¿cómo está el asunto de la ley de centros culturales y lo de las 40.000 firmas? Bueno, la verdad es que
justo me agarran en un gran día para la ley de centros culturales. Resulta que nosotros hace ya varios meses, más allá de continuar con la campaña, con las firmas, también entendemos que es necesaria nuestra labor adentro de la legislatura, reuniéndonos con los distintos bloques, tanto oficialistas como de oposición. Desde el sector del PRO no tuvimos mucha respuesta, pero por suerte tuvimos mucha recepción desde los distintos bloques de la oposición, y estamos encontrando un camino bastante interesante en donde después de mucho debate se entendió la ley que nosotros planteamos y el por qué es necesaria una ley tan ambiciosa desde lo que es las propuestas culturales, y muy probablemente entre la semana que viene y la otra finalmente podamos decir públicamente que la ley de centros culturales tiene estado parlamentario y que se empieza a debatir en la legislatura. Eso es una muy buena noticia. Sí, esperemos que así sea. Es una gran noticia, como le digo, esto todavía no es público, pero está todo sumamente avanzado.